Cuando tu hija está aprendiendo a manejar, dices... ¡Híjole! Pero ¿por qué no mejor dices? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Para ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. State Farm, Bloomington, Illinois. Bueno, Antonio Naranjo, ¿tú eres seguidor de Daniel Lacalle? Sí, mucho. Me parece que es obligatorio seguirle para entender la economía real y no la moto que nos cuelan muy a menudo. Bueno, el Daniel Lacalle, analista económico, internacional, economista, acaba de publicar el nuevo orden económico mundial, Estados Unidos, China, Europa, el descontento global. Y le doy los buenos días con toda cordialidad. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Hace un momento, Mar Vidal me decía, oye, esta conversación entre Trump y Putin, en la que a lo mejor ellos establecen un contacto por encima de las sanciones que las empresas europeas deben mantener a Rusia, puede favorecer notablemente a las estructuras de esos países y empobrecer o entorpecer la viabilidad de las empresas europeas. ¿Tú crees que eso puede darse? No, yo creo que estamos en un momento en el que hay toda una cantidad de negociaciones que tienen un objetivo, que es que se acabe la guerra de Ucrania, pero esas negociaciones van con lo que se llama lo típico, ¿no? El palo y la zanahoria. Lo que hemos visto en estos 2 últimos días es una supuesta zanahoria, pero yo no creo que haya una divergencia en posiciones, ¿no? La administración de Estados Unidos tiene un resquemor con respecto a la Unión Europea, porque no podemos olvidar que en el año 2024 la Unión Europea importó una cantidad de gas ruso récord y redujo las importaciones de gas de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos viendo es un proceso de negociación. Yo creo que va a ser mucho más complejo de lo que parece y, desde luego, no puede tener otra solución que no sea positiva para Ucrania, por supuesto. Comienzas el libro con una frase de Vargas Llosa sobre las dictaduras de derecha a izquierda, etcétera, la manera de actuar con censura, chantaje. ¿Por qué hablas de dictaduras en el contexto de un nuevo orden económico? Porque hay una especie de movimiento que se fortalece a partir del año 2008, en el que se van erosionando las democracias liberales y los gobiernos, utilizando los mecanismos que generan los entes multilaterales y los entes supranacionales, lo que ha sido introduciendo como una especie de autoritarismo en el que se va acostumbrando a la gente a cosas como la pérdida de la libertad individual, la pérdida de la libertad económica, el ataque a la propiedad privada, el ataque a la libertad de expresión, y además se utiliza unos mecanismos aparentemente globales que después lo que llevan es a que nos encontremos en situaciones en las que, como estamos sufriendo en España y en tantos otros países, en las que hay gobernantes que se pueden prácticamente comportar como señores feudales, casi autoritarios, autocráticos, desde un punto de vista disfrazado de instituciones democráticas y de organizaciones como pues a nivel supranacional, ¿verdad? Dices un control de las libertades. ¿Aseguras que estamos asistiendo a un blanqueo de las ideas de los postulados neomarxistas más totalitarios? Absolutamente. Si nosotros vemos lo que está ocurriendo, fundamentalmente desde el año 2011, en todo el argumentario que nos llega de organizaciones supranacionales, de gobiernos, etcétera, vemos 2 cosas. Por un lado, se demoniza, se ataca cualquier propuesta que sea de libertad individual, de libertad económica, de libertad empresarial, etcétera. Y se blanquean los postulados del neomarxismo, unas veces por comodidad y otras veces simplemente por un interés de perpetuar ese poder casi autocrático que se ejerce sobre la población, es decir, para crear
clientes, rehenes y una sociedad dependiente de unos estados que han pasado de ser facilitadores y de convertirse en, en lo que debían ser, que son al servicio de los ciudadanos, a ser estados que ponen a las empresas y a los ciudadanos al servicio de un poder político que se autoperpetúa desde estas políticas, ¿no?, de cercenar constantemente las libertades individuales. Y el blanqueo del neomarxismo es generalizado utilizando el caballo de Troya de causas que todos defendemos, por supuesto, de causas que son comunes a todos, como la defensa del medio ambiente, la defensa de las mujeres, la igualdad, etcétera, pero se utilizan esos caballos de Troya para introducir el intervencionismo, el totalitarismo, el silenciamiento, la censura, que nos acostumbremos a callarnos y mirar hacia abajo, y, por supuesto, la utilización constante del insulto y de la calumnia para cancelar a las personas que tienen un pensamiento diferente. Hablas de estados depredadores. ¿Qué son los estados depredadores? El estado depredador es fundamentalmente aquel grupo político que, utilizando los mecanismos de la democracia liberal, lo que hace es convertir a la sociedad civil, a las empresas, a los individuos, a las familias, a los que debe servir, en rehenes cautivos. Es decir, lo que hace es empobrecer a la clase media, empobrece a las empresas, está constantemente expoliando y reduciendo la capacidad de reacción de la sociedad civil y, por lo tanto, se convierte en una especie de estado feudal en el que el gobernante y su equipo y séquito cercano en realidad son especies de depredadores que lo que hacen literalmente es poner escollos y destruir las posibilidades de crecimiento y de mejorar y prosperar de los ciudadanos y de las empresas, a cambio además de mantenerse en el poder y depredar constantemente la riqueza. Fíjate que nos hemos acostumbrado ya a cosas como que el 50%, el 60% de los ingresos generados por un autónomo o por una empresa o por una familia desaparezcan en impuestos que lo que van es a perpetuar ese estado depredador, que no es un estado facilitador, que no es el estado que todos queremos dentro de una sociedad libre, sino que se convierte además en un estado represor que utiliza los mecanismos de la democracia liberal y de las instituciones para atacar al que piensa de manera diferente. Esto va mucho más allá de la crisis arancelaria, es decir, ¿Estados Unidos y China son los dos modelos que hay en juego? Absolutamente. Entre otras cosas, el estado depredador, que parece que gusta mucho a muchos gobernantes y políticos que están en países hoy libres, es un espejo de lo que ocurre en China, un Estado que controla a los ciudadanos de manera absolutamente represiva, que utiliza la tecnología para mantener a raya a empresas y a ciudadanos y que perpetúa una superestructura burocrática que funciona a la vez como un supuesto facilitador de crecimiento hacia el exterior, pero que hacia el interior introduce las medidas más agresivas de represión de la libertad individual, de la libertad comercial, etcétera. Esto que llamamos la guerra arancelaria no es una novedad. No han aparecido los aranceles en febrero de 2025. Los aranceles son la norma en el comercio global, desafortunadamente. Los países bálticos que entraron en la Unión Europea tuvieron que incluir aranceles que no tenían para poder entrar en la Unión Europea. Lo que nos hemos dado cuenta en febrero de 2025 es que desafortunadamente no vivimos en un mundo de libre comercio. Vivimos en un mundo en el que hay toda una serie de reglas que se han puesto por estos estados cada vez más intervencionistas
que no solamente ponen trabas y dificultades a las empresas estadounidenses, y eso es lo que ha generado la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, respuesta que no empezó con Trump, que empezó con la administración de Bush, continuó con la de Obama, que también fue de las que más aranceles puso, y la de Biden, que mantuvo todos los aranceles. Lo que pasa es que la economía norteamericana lo único que puede hacer para defenderse de ese aumento de las barreras comerciales no arancelarias es utilizar los aranceles, es decir, es la misma estrategia que tienes que seguir para evitar una guerra nuclear, tienes que tener armas nucleares y utilizarlo para negociar. Estados Unidos y China son dos modelos completamente diferentes. Uno es una constitución, la de Estados Unidos, que está creada para defender a los ciudadanos de los riesgos de tiranía gubernamental, es decir, de los excesos del Estado, y el otro es un Estado que lo que pone es como sujeto último al individuo. ¿Tú crees que dices que la Unión Europea es el mayor éxito de convivencia monetario de la historia reciente? Es un proyecto que merece la pena defenderse. Pero ¿cómo crees que van a ser los próximos años para la Unión en su papel de gestor de fondos y otras cosas? Bueno, yo creo que la Unión Europea se encuentra ante una situación absolutamente histórica y muy positiva. La Unión Europea es el mayor éxito de convivencia y el euro es el mayor éxito monetario de la historia. Esto es incuestionable y merece la pena defenderse. Pero se puede destruir un proyecto que merece la pena defenderse desde dentro y equivocándose al ignorar las señales que llegan desde fuera. La Unión Europea tiene que darse cuenta de que sus enormes fortalezas las tiene que utilizar para solventar sus gigantescas debilidades. Y las gigantescas debilidades que tiene la Unión Europea son el exceso de regulación, unas políticas mal llamadas medioambientales que encima lo que nos han llevado es a depender más del gas natural ruso. Y unas políticas que lo que han hecho ha sido que una Unión Europea que no tiene un problema de empresariado, que no tiene un problema de talento, que no tiene un problema de capital humano, ni un problema de capital financiero, esté en estancamiento. Una Unión Europea que se creó para defender a la industria, a la ganadería y a la agricultura y que se ha cargado a la ganadería, a la agricultura y a la industria. Entonces es muy importante dejar respirar a la Unión Europea y escuchar las señales que llegan, no ignorarlas, que es lo que está pasando. Lo que está pasando es que hay una burocracia que está no solamente ignorando, sino que intenta silenciar el descontento que llega de la clase media, del sector primario, de las empresas, etcétera, hasta tal punto que nos encontramos en una situación en la que los negociadores de la Unión Europea lo único que hubiesen tenido que hacer para llegar a un acuerdo comercial de éxito con Estados Unidos es literalmente seguir las recomendaciones del informe Draghi que pidió la propia Comisión Europea y se han negado a hacerlo. Es que el informe Draghi, el plan Draghi, se aprobó hace ya muchos meses y ahora resulta que el gran escollo para un acuerdo comercial de éxito con Estados Unidos, que lo ha conseguido el Reino Unido, es que se niegan a implementar las medidas que el propio Draghi pide y que el Fondo Monetario Internacional muestra que nos suponen un coste de más de 1 billón de euros anuales a la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea lo que tiene que hacer simplemente es volver al proyecto que lo ha hecho ser un éxito, que es el de sacar lo mejor de cada uno de cada país, no convertirse en un proyecto de mínimo común denominador que nos ha llevado al estancamiento. Y yo creo que hay que defender a las empresas europeas que están haciendo un trabajo maravilloso, hay que defender al sector primario. Y hay que recordar que esas recomendaciones del informe Draghi no solamente no se están llevando a cabo, sino que la Comisión Europea lanzó a bombo y platillo una supuesta brújula de la competitividad que no solamente no ha supuesto nada más que propaganda, sino que es que no se está haciendo absolutamente nada, no se está desregulando. Se mantienen todas las políticas que lo que han hecho ha sido estancar la Unión Europea. Y lo que es peor, para fortalecer, entre comillas, la competitividad, lo que nos dicen es que se va a retrasar las exigencias que se le quieren imponer a las pequeñas y medianas empresas, que las llevarían literalmente a una situación mucho peor que la que están ahora mismo.
Antonio. Sí, buenos días, señor Lacalle. A ver si me puede ayudar usted o desmentir a la hora de explicar en poco tiempo y que lo entendamos hasta los necios la naturaleza real del crecimiento económico de España que vende el gobierno y de su mercado laboral que según ellos baten récords. Bueno, yo creo que esto es lo muy típico y lo hemos vivido en el pasado. Primero, ¿no? ¿Cómo se define esto? Con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Sánchez? Exactamente lo mismo que hizo el Partido Socialista griego, el PASOK, en Grecia. Disparar el gasto público, disparar el empleo público, aprovechar la inflación para recaudar muchísimo más, subiéndole los impuestos y aumentando el esfuerzo fiscal de empresas y de familias dramáticamente, es decir, dopar la economía. Fíjate, en los últimos 5 años el Producto Interior Bruto de España ha crecido un poquito menos que 400.000 millones. El aumento de la deuda ha sido de aproximadamente 450.000 millones y además hemos recibido unos 130.000 millones de fondos europeos, entre los fondos Next Generation y los de cohesión. Es decir, si quitas el efecto externo, la economía española, a pesar de una recuperación del turismo absolutamente admirable, que es una maravilla y que es nuestro petróleo y que hay que defenderlo, a pesar de esa recuperación del turismo, a pesar de todos los factores que nos han venido como el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Es que este gobierno no ha contado con dificultades, sino con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Los datos son los siguientes. El paro efectivo desde el año 2019 no ha mejorado en prácticamente nada. Significa que lo único que se ha hecho literalmente ha sido pasar fijos discontinuos inactivos como parados o como no parados. Nada más, prácticamente. Si miramos la creación de empleo que se vanaglorian, ellos hablan de 21,5 millones de afiliados. No es cierto, son 21,5 millones de afiliaciones, que incluye 800.000 pluriempleos y además más de 140.000 nuevos empleos públicos pagados con más deuda. Además, la inversión privada, la inversión productiva, no se ha recuperado todavía de los niveles del año 2019. Y tenemos del crecimiento total, en este periodo, más del 45% viene de consumo público y efectos directos de la política que no genera ni el efecto de crecimiento posterior, nada. ¿Qué es lo que ocurre después? Lo que ocurre es que cuando se acaba el dinero de los demás, ¿qué es lo que estamos escuchando? Ya estamos escuchando por parte del gobierno, no hombre, es que vamos a tener que tirar más de gasto público porque se acaban los fondos Next Generation. Resulta que el déficit estructural de España no se ha reducido a pesar de que nos han subido los impuestos de manera directa e indirecta de manera absolutamente brutal. Hablar de cohete, además, es que es una ridiculez tan grande cuando uno viaja, que el país con la mayor tasa de paro del mundo, la oficial, ojo, no, si miramos los datos de los demandantes de empleo y de las personas que están apuntadas al SEPE, es todavía peor el infraempleo y la holgura laboral. Pero que el país con la mayor tasa de paro del mundo desarrollado, que el país que va número 20 en cuanto a recuperación de los países de la Unión Europea desde el año 2019. Y eso con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Esto es muy importante recordarlo siempre, porque es que parece aquí que es que el gobierno apareció y en circunstancias similares a las que se encontró el gobierno anterior. Todo lo contrario. Tenemos que recordar que el gobierno anterior, el de Rajoy, con todas las críticas que se le puedan hacer, lo que se encontró fue con lo contrario, es decir, con un requisito de embridar las cuentas públicas que ha desaparecido. Oye, legítimo por otro lado, porque el gobierno no está haciendo nada que no le permita a Bruselas, que es donde está el problema, que Bruselas le permite llevar a cabo esta tropelía con las cuentas públicas,
con un Producto Interior Bruto en el que se han encontrado en el pasado 2 Murcias, bueno, pues todos esos factores, yo creo que tenemos que ser, como mínimo, desde luego no caer en la euforia del gobierno y decir que es el país que más crece del mundo. Pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo pueden tener la desvergüenza de decir que es el país que más crece del mundo cuando ni siquiera somos el país que más crece de una Europa que está estancada? Por otro lado, como se comparan siempre, y perdona que me extienda, como se comparan siempre con países que están en estancamiento, es como si un país... Es como si en una clase resulta que tienes a unos alumnos y salta uno y dice, es que yo he suspendido menos que los demás. Pues mire, lo que quiere que le diga, compararse con Francia y compararse con Alemania, que es tan fatal, no me parece ningún chollo ni ningún cohete. Es Daniel Lacalle. Daniel Lacalle siempre nos deja alguna pincelada realmente brillante y vibrante en la descripción de la economía y el futuro. Daniel, muchísimas gracias, enhorabuena por el libro. Muchísimas gracias, Carlos y Antonio. Adiós.